Bueno, chicos, pues vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema 9, las ciudades. Y lo primero que hace en la página 232 y 233 es diferenciarnos lo que es el espacio rural y el espacio urbano. Y como en este tema nos vamos a centrar en la ciudad, primero vamos a descartar lo que no es ciudad, que sería el espacio rural. Ahí os pone que hasta comienzos del siglo XX en el mundo el 70% de la población vivía en el campo, es decir, en pueblos, en el medio rural. Por tanto, este espacio ocupaba la mayor parte del territorio. Los límites entre ciudad y campo están claramente delimitados. Es hasta dónde llega la ciudad. Nosotros que vivimos en Vallecas, que es el límite de la ciudad de Madrid, vemos rápidamente el campo, que sería ya el medio rural. Pero sobre todo en los países más ricos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha aumentado mucho la cantidad de población en las ciudades. Y hoy día, por ejemplo, en España, casi el 70% de la población vive en ciudades. ¿Qué es el espacio rural? Pues ahí tenéis, es un lugar pues extenso, el espacio rural es más extenso que el urbano, eso sí, con densidades de población inferiores a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay menos densidad, el espacio es mucho más grande, pero vive menos gente. En él, además, los movimientos de personas y de mercancías son de intensidad baja. Claro, como vive menos gente, pues necesitan menos mercancías y necesitan menos movilidad. Las actividades económicas predominantes normalmente en el campo: la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, es decir, los recursos que se saca de un bosque, como puede ser madera, como puede ser búsqueda de frutos naturales, como yo qué sé, la gente que va a setas, por ejemplo, y también las actividades pesqueras. En los espacios rurales se distinguen varios elementos. Por un lado, la parcela. La parcela agraria es ese espacio, ¿veis?, que pertenece a un propietario y que se explota agrariamente, ¿veis? Por ejemplo, ¿vale? Los distintas imágenes que estáis viendo son distintos tipos de parcela. Se diferencian por su tamaño. Hay parcelas que, pues por su tamaño pequeño, llamaríamos minifundio. Estas parcelas relativamente pequeñas, ¿veis? Pequeñas parcelas. Y luego también existen las grandes propiedades que se llaman latifundio. Son ya propiedades súper extensas. ¿Dónde termina la propiedad de ese señor? ¿Veis? Súper extensas. Esas enormes parcelas se llaman latifundios. Las parcelas pueden ser diferentes. Además, según también se distinguen, según si son parcelas abiertas o son parcelas cerradas. Las parcelas abiertas son aquellas en las que no se distingue dónde termina, porque no hay una barrera. Parcelas abiertas. No hay una barrera física desde una parcela a otra. Las parcelas cerradas son estas, las que tienen una delimitación, o mediante un seto, o mediante piedras para hacer unas vallas, ¿vale? O últimamente más utilizado el alambre. Las típicas parcelas cerradas, por ejemplo, habéis visto con setos. Sería una abierta, no sabemos dónde termina, en las parcelas cerradas. Se ponen setos normalmente para separación. Mal ejemplo, la página que me he metido. Esta, por ejemplo. Donde vemos, ¿veis? Los límites. Se ponen vallas. Y esto sería un abierto, donde no hay. Tú puedes pasear de una parcela a otra sin tener que saltar nada. Y las cerradas son las que hay algo para delimitar. Los cultivos a los que se dedican las parcelas, pues se distingue entre monocultivo, es decir, que esa parcela solo se dedica a un producto. Pues yo hago trigo y solo cultivo trigo. O hago pues vino y solo cultivo vino, ¿vale? Pues solo monocultivo es a un cultivo. O policultivo si se plantan varias especies, ¿vale? Pues
padre, por ejemplo, tiene un huerto y está plantando en el mismo huerto tomates, pimientos, calabazas, melones, ¿vale? Pues eso es policultivo, varias especies. También se distinguen los de secano, que es, por ejemplo, este, ¿veis? Solo por la lluvia, no hay ningún sistema de riego, ¿vale? O los regadíos, que son aquellos que sí necesitan un sistema de riego alternativo. ¿Veis? Cuando se ponen aspersores, eso es regadío. O se hace por inundación. Los de secano no necesitan un aporte extra de agua del que reciben, que es la lluvia. Luego, otra característica del espacio rural es el hábitat. El hábitat es cómo es el pueblo en el que se vive en el medio rural. Eso es el hábitat. ¿Cómo se ponen las viviendas? Puede ser hábitat disperso si las casas no están juntas. Están separadas unas de otras. ¿Veis? Eso sería hábitat disperso. Aquí en España es muy típico, en Galicia, en Asturias, la zona norte, el hábitat disperso. Ese también lo hay en algunos pueblos de Valencia. Las casas están separadas unas de otras. Y luego está el hábitat concentrado, que son los pueblos típicos, cuando todas las casas están juntas una de otros. Otros elementos del medio rural son las vías de comunicación, las infraestructuras para el regadío o explotación forestal. Luego está el espacio urbano. El espacio urbano es menos extenso. Las ciudades son más pequeñas que el campo, pero en él viven muchas más personas. Tienen densidades superiores a 150 habitantes por kilómetro cuadrado y están formados, pues, por edificios de diferente tipo, ¿vale? En una ciudad hay viviendas, sí, porque nosotros vivimos en casas, pero luego hay otro tipo de edificios para oficinas, o edificios para servicios, hospitales, polideportivos, estaciones de metro, centros comerciales, también hay fábricas. Las infraestructuras de transporte ocupan una parte muy importante de su espacio. Una infraestructura de transporte, pues las carreteras que hay en las ciudades, las calles, los que circulan coches, autobuses, los metros del suburbano, los trenes, es decir, las infraestructuras de transporte pues ocupan un gran espacio dentro de las ciudades. Y en estas ciudades pues se dan intensos movimientos de mercancías, de ideas. En los espacios urbanos, al menos el 15% de la población trabaja en localidades distintas a las que ella vive. Pues yo he estado mucho tiempo trabajando, por ejemplo, en Arganda, viviendo aquí en Madrid. ¿Qué caracteriza a una ciudad? ¿Qué hace que un núcleo sea urbano y no sea rural? ¿Qué es lo que diferencia una ciudad de un pueblo? En primer lugar, la cantidad de población. En España, por ejemplo, se considera que una localidad es ciudad si tiene más de 10.000 habitantes. Eso no ocurre igual en otros países. Esto depende de la población que tenga cada país. En Japón, donde viven varios millones de personas más, se considera que una ciudad, un núcleo, para ser una ciudad, tiene que tener 30.000 habitantes. Sin embargo, en Suecia, con una población bastante inferior y bastante dispersa, se considera que con 200 personas que vivan en un núcleo, ese núcleo ya es una ciudad. Tipologías de edificios, es otra de las características. No son iguales los edificios de las ciudades que de los pueblos. En las ciudades, pues predominan los bloques de vivienda. La población vive en lo que se llaman pisos colmenas. Bloques de vivienda de distintos tipos, como los que vivimos nosotros. Estos que estoy poniendo son, por ejemplo, están bastantes de ellos en el ensanche. En el medio rural, pues las casas suelen ser más pequeñas, más individualizadas. Aquí os ponen casi todos, son chalecitos. Casas típicas
que nos encontramos cualquiera de los que vivimos en un pueblo, ¿vale? Yo que vengo de un pueblo, pues son las casas típicas. Pues no son bloques, son viviendas unifamiliares de 1 a 2 plantas como mucho. Además, en las ciudades, aparte de los bloques de viviendas, pues podemos encontrar bloques de oficinas, fábricas, cada vez menos, centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren, que es muy difícil de encontrar en un medio rural. Luego, las actividades económicas. Si habíamos dicho que en los pueblos dominan las actividades del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, en las ciudades la mayor parte de la gente se dedica a actividades del sector terciario, es decir, del sector servicios, ya sea comunicaciones, pues el conductor de un autobús, por ejemplo, o del metro, de educación, como es mi caso, financieras, la gente que se dedica a la banca, a los seguros, sanidad, ahora muy famosos, gracias al COVID, y en menor porcentaje se dedican a actividades industriales, a fabricar cosas. Además, las ciudades influyen sobre su entorno, los pueblos normalmente no, pero las ciudades influyen en los pueblos que hay alrededor. Son mucho más activas económicamente que los pueblos, y ya hemos dicho, por ejemplo, que mucha gente que vive en pueblos luego va a trabajar a las ciudades. También, por ejemplo, yo en mi pueblo, que vivo en Casas de Mirabete, en Extremadura, no tengo hospital. Si necesito ir a un hospital, por cualquier problema médico, ¿dónde tengo que ir? A la ciudad más cercana, que se llama Navalmoral de la Mata, y ahí me pueden atender. En mi pueblo no hacen DNI. Si yo necesito hacerme un DNI, ¿dónde tengo que ir? A la ciudad más cercana, donde hay una comisaría de Policía Nacional. Es decir, eso es la influencia de una ciudad sobre su entorno. Si quiero hacer una gran compra en un centro comercial, en mi pueblo hay una tiendecita donde compro el pan o un detergente para un día, pero si quiero hacer una gran compra, ¿dónde me tengo que ir? A la misma ciudad, ¿vale? Eso es influencia sobre un espacio. Cuanto mayor sea una ciudad, más influencia tendrá sobre su entorno, ¿vale? E incluso una gran ciudad, como es el caso de Madrid, influye sobre otras ciudades, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Madrid está el gobierno, está el Congreso de los Diputados, y eso tiene una influencia nacional. Lo que se decide ahí influye en todo el país. Lo que se decide en la ciudad de Ciudad Real no es la misma influencia que lo que se decide en Madrid. Por eso la última frase que os pone ahí, que cuanto más activa es una ciudad, mayor es su influencia sobre otras ciudades, ¿vale? Cuanto más importante y más grande es una ciudad, mayor será su influencia, ¿vale? Sobre el espacio y sobre otros núcleos, ¿vale? Pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya quedado claro, y mañana vamos a explicar las funciones y la estructura de una ciudad, qué funciones tiene y las distintas partes normalmente que hay en una ciudad.